Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida. Diego, Soledad, Gabriel, Macarena, pueden presentarse. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Diego? Adelante. Te damos la Bueno, palabra. ¿cómo andás, Ignacio? Gracias por la invitación. Bueno, ahí estamos viendo, los voy a ir presentando uno por uno. Gabriel es el viceministro de Salud, es un médico que hicimos, creo que algunas materias juntos en la carrera. Él parece más joven que yo, está ahí en su oficina, bien luqueado. Así que bueno, es un orgullo tenerlo. Él va a empezar hablando, a contarnos. Él es el que maneja todo el plan Detectar, que creo que es el plan más exitoso del país, donde acá en la capital cada persona que necesite un testeo lo tiene en tiempo y forma y con el resultado apropiado. Así que le voy a presentar a todos y después él arranca diciendo un poco, contándonos cómo estamos, si realmente la gente se está relajando o no, si hay que relajarse. Los números de hoy nos sorprendió la cantidad de fallecidos, casi 800, por lo cual me parece que es muy importante su visión de que me parece que esta pandemia no pasó y la importancia del hisopado y lo bien que lo hace Capital Federal. Después estoy con Sole Martín, que ella es una psicóloga, es la mamá, es la que fundó Fundalam, que es Fundación para la Lactancia Materna, que nos va a hablar un poco de lo que está viendo en el consultorio, de cuáles son los desastres que está haciendo desde el punto de vista psicológico esta pandemia a los niños. Así que bueno, y después Macarena Ronou, que ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, que también nos va a contar un poco esto de una de las preguntas que más se ha discutido, los chicos en la escuela sí o no, y qué es lo que ha visto después de casi un año sin poder ir. Así que bueno, es un honor tener a tantas eminencias juntos. Va a hablar primero, para que la gente sepa, Gabriel nos va a dar un poco la visión de cómo estamos. Después voy a hablar yo de qué es lo que veo en el consultorio y qué le pasa con los niños. Soledad nos va a dar una explicación de qué es lo que ve desde el punto de vista psicológico, y Macarena, qué pasa con el tema de la educación y qué ven en las escuelas. Y después lo dejo todo en tus manos para las preguntas. ¿Te parece, Ignacio? Correcto, me parece perfecto. Iniciamos entonces. Muchas gracias por estar acá presente. Agradecemos de todo corazón tu predisposición, la buena onda de siempre. Así que muchas gracias por estar acá presente junto No, a todo el resto de los es vecinos. un placer. Así que bueno, Gabriel, acá en ese escritorio que veo que estás en el ministerio, trabajando como nunca trabajaste en tu vida, no porque antes hayas trabajado poco, porque sino que estás trabajando 24 horas hace más de 400 días, ¿o no? Sí, ¿qué tal, Diego? Bueno, gracias, Ignacio, gracias, Diego, por la invitación. Sí, venimos trabajando como todos nos cambió un poco la vida esta pandemia, y gran tema el que propusiste de cómo les cambió la vida a los niños también, que les afectó, ¿no?, lo afectivo, lo psicológico, y a nosotros como funcionarios estar al frente de una responsabilidad así. Y después de un año largo de trabajo y viendo que grandes ciudades han fracasado sus sistemas de salud en el abordaje de esta pandemia, y que la ciudad de Buenos Aires pudo acompañar toda esta pandemia con sus distintas estrategias, y ahora por primera vez, si bien como decías vos, no hay que relajarse, vemos alguna lucecita en el horizonte que puede ser algo más alentador que lo que estábamos el año pasado nadando en medio del mar sin saber cuándo llegábamos a una costa. Así que es muy bueno y poder informar y decir lo que está pasando concretamente, información pura. Lamentablemente en esta pandemia habla todo el mundo, que eso está bien, pero a veces desde el desconocimiento o mezclando lo político, que si bien siempre está presente, la salud tiene que ir por una cuestión mucho más técnica,
tanto lo que es la campaña de vacunación como son los testeos, son cuestiones técnicas que no ameritan un análisis político. Hay que hacerlo y hacerlo bien, como corresponde, y mostrar esos números que se hacen como corresponde. Eso lo hacemos martes y viernes con el ministro en las conferencias a las 8 de la mañana, damos una conferencia de prensa donde damos todos los números de la ciudad, una información transparente, hay un observatorio público de todos los números donde tanto los casos como los testeos, como la vacunación, es información abierta, es parte de una estrategia de gobierno, de datos abiertos, y es fundamental para mostrar una gestión con transparencia. Ahí, Gabriel, para toda mucha madre te está mirando, te hago 2 preguntas iniciales. ¿Los chicos se pueden testear como los adultos? ¿Cualquier adulto que tiene una duda puede concurrir a los centros de testeos o si está enfermo a la SUFU? ¿Y cómo es la experiencia de los niños? Nosotros siempre decimos que los niños, por suerte, han sido protegidos por este COVID, si no ya era una pesadilla, pero reflejar esto en números, que realmente los niños no son un factor de riesgo. Así que el testeo es para todos, es una realidad, y lo otro, la tranquilidad de los niños. Sí, sí, un poco empezando porque parte de las cosas que aprendimos es que el factor de riesgo independiente para desarrollar una enfermedad grave en esta pandemia es la edad. Mientras más edad, más probabilidad de desarrollar enfermedades graves. Por eso los niños, en este sentido, como decís, están cubiertos. Se pueden contagiar, contagian a otras personas mayores, pero no son los que pueden desarrollar una enfermedad severa habitualmente. Evidentemente hay siempre excepciones o niños que tienen algún problema de salud agregado que pueden tener algún desarrollo, pero habitualmente la evolución de los niños es asintomática o con una sintomatología muy leve. Los testeos en un primer momento estaban más orientados por esta causa hacia los adultos, más teniendo las clases presenciales en un primer momento cerradas, y a medida que fueron ganando las aperturas, también ahora nosotros tenemos 27 puntos de testeo en la ciudad de Buenos Aires, los grandes centros de testeo como son La Rural, Movistar, Parque Chacabuco, están disponibles para testear a los niños. Esto más por una cuestión de hacer un diagnóstico y ver las medidas que hay que tomar en cuanto a la familia, porque no por tanto por la evolución de los niños. Así que la estrategia de testeo es una estrategia fundamental porque se basa en buscar rápidamente a aquellas personas que tengan la enfermedad como para hacer un aislamiento rápido y oportuno y cortar la cadena de contagios. Eso se hace si la persona tiene condiciones de aislamiento en su casa, y si no tiene condiciones de aislamiento, la ciudad cuenta con hoteles disponibles para que esa persona pueda aislarse, o sola, o si es en el caso de un niño, con su familia para pasar el aislamiento y no seguir contagiando. Así que el testeo está disponible y sí remarcar que los niños no van a ser una enfermedad severa. Y por último te pregunto el tema de los docentes. Los docentes obviamente que pueden testearse y también pueden evaluar si han padecido y presentan anticuerpos. Exactamente, como parte de todas las estrategias de aperturas que hicimos cuando comenzamos allá por noviembre el inicio de las clases presenciales, todo inicio, toda apertura, siempre tratamos de que sea una apertura protegida, una apertura cuidada, no solo para los docentes en sí mismos, individualmente, sino para la familia de los docentes, para los niños, hacerlo todo en un marco seguro. Ahí comenzamos con dos estrategias. Una que era una política de testeo, donde había centros específicamente dispuestos para que los docentes puedan testearse, hacer el análisis de anticuerpos, a ver si han padecido la enfermedad. Y progresivamente, ya hace un par de meses, comenzamos con la vacunación de los docentes. Ya a esta altura tenemos casi 80.000 docentes
docentes y no docentes de la ciudad de Buenos Aires vacunados con un primer componente y 16.000 ya vacunados con los 2 componentes, lo que hace muchísimo más seguro la presencialidad. Bueno, y por último, ahora sí, para hacer una introducción pediátrica, el tema de los contagios en las escuelas. Vos que sos un gran estudioso, además de COVID, de todo esto, que la gente mande tranquilo a los chicos a la escuela, un poco lo que reiteramos, que no son el foco principal de contagio, que hoy en día el virus, 70% de los casos se contagia en ambientes cerrados, con gente que todavía por ahí no tuvo ni un solo síntoma y que el virus queda en el aire, por eso nos obliga a cuidarnos. Pero esto que se ha tomado como una guerra a veces política, que uno dice, no juguemos con los chicos está estudiado que pueden ir tranquilos a la escuela. Así es, Diego, así es. Lamentablemente esto fue producto de todo un análisis político más que técnico y las personas en el medio no sabían, digamos, la misma foto se analizaba de distintas maneras. Y siempre nosotros tratamos de mostrar números, de mostrar las evidencias de por qué decíamos una cosa o por qué tomábamos una decisión. Cada decisión de apertura en la ciudad implica para algunos un beneficio y para otros un perjuicio. Entonces, cada decisión nunca está exenta de un riesgo. Entonces, si esa decisión no es tomada acorde a los datos, acorde a la evidencia que va mostrando y que se va analizando, probablemente no sea la decisión más adecuada. Entonces, cada vez que sostuvimos que la apertura de las clases en sus diferentes motivos, no hablemos de todos los beneficios que genera el que el niño, y sobre todo en los primeros años de escolaridad, concurra a la escuela. Sacando lo pedagógico, que es obvio, toda la socialización, todo su ámbito de relacional cambia totalmente, no solo el aprendizaje, sino su condición, su forma de vida. Y veíamos que con los protocolos los contagios no ocurrían en las escuelas. Tuvimos que cerrar muy pocas burbujas por presentar contagios intraescuela. Y sí, lo que veíamos y lo que seguimos viendo, que gran parte de los contagios ocurren dentro de lugares cerrados, ya sea los domicilios, o sea, donde se reúnan personas, generalmente con la excusa de tomar algo, de comer algo, ahí nos sacamos el barbijo y ahí permanecemos más de 15 minutos y el riesgo de contagio es elevadísimo. Y nosotros hacemos una entrevista a cada una de las personas que se contagia y el 70-80% de los contagios son por este motivo. Y el otro motivo importante también, que es similar, los almuerzos de trabajo, las reuniones de trabajo en el ámbito de una oficina, de distintos lugares donde al mediodía se produce. O sea que eso tenemos que seguir, si bien ya hace 3 semanas donde hay un descenso muy importante de los casos en la ciudad de Buenos Aires, y estamos avanzando. Ya el fin de semana tenemos vacunado el 40% de los porteños con una primera dosis y el 10% con una segunda dosis, lo que es un avance importantísimo a nivel de protección. Tenemos que seguir cuidándonos, pero como decía antes, con una lucecita que cada vez se va entibiando un poquitito más, porque cuando lleguemos a un 60% y no estamos muy lejos, ya vamos a estar parados de otra manera, como vemos en otros países que pueden tener otro tipo de vida, otro tipo de actividades. Así que nos queda un esfuerzo un poco más limitado seguramente, queda menos, pero es importante que todavía nos sigamos cuidando. Bueno, gracias, Gabriel. El otro día le mandé una foto al doctor Batistela cuando nos recibimos. Esa foto tiene como más de 30 años, pero vos estabas igual. Así que bueno, como te dije, te quiero felicitar. Un poco sé lo que trabajan desde el ministerio. Sé que además de ponerle el conocimiento, le están poniendo literalmente las 24 horas
y qué importante cuando uno comunica con datos. No son opiniones lo que están haciendo, son datos basados en ciencia, que eso es un poco lo que desmitifica cualquier cosa. Cuando a vos te dicen algo, yo te digo, mira, esto, como dijo Gabriel, esto tiene siempre sus pros y sus contras. Ahora, hoy en día, no hay duda que vacunarse te protege mucho más que no vacunarse. ¿Hay alguna complicación adversa? Siempre, en cualquier remedio. Por ahí es una cada 250.000 personas. Pero el COVID hoy en día está tan presente que, bueno, hay que cuidarse. Así que, bueno, gracias por estar ahí. Así que, bueno, cualquier cosa vos nos interrumpís o te... Sí, sigo atento a las Nos preguntas, a lo que reencontramos vaya en las surgiendo. preguntas. Gracias, Bueno, Diego. ahora le un poco la introducción a Soledad y a Macarena es que los niños han sido un poco los olvidados de esta pandemia. En el consultorio nosotros vemos muy, muy frecuentemente que los chicos han presentado trastornos psicológicos, tics, TOCs, angustias, depresiones, porque no los hemos escuchado. Entonces nos dimos cuenta que la edad que tienen los niños es una edad donde el contacto y las relaciones sociales son esenciales. O sea, si bien esto ha afectado mucho a los abuelos y nos ocupamos mucho de los abuelos, de acompañarlos, de estar con ellos, el abuelo tiene toda una vida transcurrida. El niño, no, el niño, a ver, ni hablar en los adolescentes, donde Macarena se va a referir un poquito también. El adolescente, lo más importante, y también lo puede decir el doctor Batistela, es su grupo de amigos. Y nosotros, con esta pandemia, lo hemos sacado de su grupo de amigos. Entonces, realmente eso ha producido un quiebre impresionante en los niños. Entonces, este es el momento de sentarse, de escucharlos, de que gracias a Dios la gran mayoría puede ir a la escuela. Ahora hay que ver qué pasa con los últimos grados, pero el ambiente natural de ellos es justamente la educación y es lo que un poco hablamos hoy. Así que desde el punto de vista pediátrico, decirle que sí, que estamos muy preocupados, que realmente tenemos que prestar mucha atención y vamos a tener que seguir prestando mucha atención a todos los trastornos que esto genera, no tanto físicos en los niños, sino psicológicos. Por eso el enfoque me pareció buenísimo todo lo que dijo Gabriel, nos están cuidando realmente de lo científico y de los datos en la capital federal es impecable. Ahora, por eso tengo ahora una psicóloga y después tengo una docente para ver cómo las ayudamos a ustedes, a las madres sobre todo que nos están viendo en el día de hoy, para poder ayudar a lo que más quieren en su vida, que son sus hijos. Después en las preguntas por ahí nos pueden reflejar y seguro va a salir que hay muchas madres preocupadas con chicos con síntomas de regresión, con síntomas que antes no pasaban, con problemas de comportamiento. ¿Qué novedad? ¿A quién no nos cambió la vida este COVID? Así que bueno, desde la visión pediátrica estamos preocupados y siempre nos gusta mirar el futuro con esperanza. Así como Gabriel decía que hay una luz, y la luz es seguir cuidándonos hasta que podamos llegar a ese 60, 70, 80% de vacunación, pero seguir cuidándonos mucho, sobre todo evitando estas reuniones sociales y familiares que tanto nos cuestan. Pero si el otro día en tantas seguidores de Instagram puse tener frío hace bien. ¿Y qué quise decir con eso? Si vos sí o sí te vas a juntar, tenés frío. ¿Qué quiere decir eso? Que te pongas un suéter y una remera y una campera y te abrigues. ¿Por qué? Porque la ventana está abierta de par en par. Está demostrado que cuando circula mucho el aire, el virus se diluye. Así de fácil. Mira, no estamos haciendo medicina, no te estamos hablando difícil. Si vos abrís una ventana de un lado y otro lado y el aire circula, se lleva el virus. Y si se lleva el virus, no te contagia a vos ni a tu familia. Entonces tenés un poquito de frío. Bueno, la presento a Sole Martín, que ella es una experta en todos estos temas de la psicología de los niños. Así que, Sole, te escucho un poco lo que nos quieras contar y después le toca el turno de Macarena. Gracias, Diego, gracias, Gabriel, Ignacio y Macarena y todos los que están hoy acá, porque somos ya 97, así que qué bueno tanta gente interesada en este tema, fundamental. Mi idea, charlando con Diego, hay que compartir con ustedes, primero que lo que más me interesa es que puedan hacer preguntas, así que voy a tratar de ser bien breve, es también darles algunos recursos y herramientas, porque si no uno escucha hablar mucho, pero siente que no le queda nada, ¿no? Entonces esa es un poquito mi idea.
Es claro lo que dijo Diego, que estamos frente, yo diría, ¿no?, una tercera pandemia, es un desafío enorme, desde la salud mental hablo y emocional, que son las consecuencias de lo que estamos observando y prestando atención en el consultorio, ¿no?, y en la clínica, de lo que observamos de los niños y de los adolescentes también, ¿sí? Entonces, digo tercer pandemia en ese sentido, ¿no?, en las consecuencias que hoy ya estamos observando, justamente porque somos seres sociales, y lo que más se vio afectado, tanto en los niños pequeños, ¿no?, como en los adolescentes, fue el cambio en los vínculos, ¿sí? Se cortaron el vínculo con los padres, los vínculos familiares cambiaron, entonces hay una gran crisis en muchos aspectos de su vida, ¿sí? Y esto es lo que decía Diego, que a veces se descuidó un poco en la observación, pero también porque no sabíamos bien qué observar desde la familia. Nunca pasamos una crisis, una pandemia de este estilo, entonces no sabíamos qué observar, ¿sí? Entonces mi idea un poco hoy es, bueno, a ver qué observo y cuándo me preocupo, ¿no?, o cuándo consulto, ¿sí? Pero la salud mental y emocional es la más difícil de recuperar, y también es la más difícil de observar porque no podemos sacar una radiografía, tomografía y ver la salud mental y emocional. Es observándola en el día a día, ¿sí? Y pudiendo descodificar las necesidades del niño pequeño y del bebé, ¿no?, el niño pequeño y también del adolescente, ¿sí? O sea, qué atender. Entonces a mí me parece importante que no podemos nunca pensar al niño ni al adolescente fuera de su contexto social y familiar. Siempre lo tenemos que pensar, porque esta pandemia nos atravesó a todos por igual, todos tuvimos incertidumbres, todos tuvimos falta de predecibilidad, no sabíamos qué iba a pasar, y la predecibilidad es fundamental en nuestra organización psíquica y emocional, saber más o menos qué hacemos cada día, qué va a pasar. Esto a los niños y a los adolescentes los organiza, y a la familia también. Entonces tuvimos una crisis externa con la pandemia y económica, de salud y económica, y una crisis interna en la familia por profundos cambios que se fueron dando. Y eso, por eso no puedo hablar solo del niño y del adolescente fuera de la familia, ¿sí? Por eso tenemos que hacernos cargo como adultos de nuestra responsabilidad y qué podemos hacer desde casa también, ¿sí? No solo consultando afuera. Entonces, desde este punto de vista, tuvimos un gran estrés en esta crisis, y se prolongó en el tiempo, que nos llevó a, cuando digo crisis interna, a hacer cosas que antes no hacíamos. Por ejemplo, una sobreexposición a pantallas, todos, adultos, niños y adolescentes sobreexpuestos a pantallas. Entonces el uso y el aumento de las pantallas también alteró los vínculos y otras funciones muy importantes en el niño. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero ningún niño está preparado biológicamente para poder aprender horas frente a una pantalla. Somos seres sociales que necesitamos un contexto social de aprendizaje. Necesito mirar qué hace el otro para yo poder aprender. Bueno, Macarena seguro va a hablar de eso. Me quiero centrar en la importancia de los pares y del intercambio con otros, y le hemos hecho un abuso, ¿no?, de las pantallas en todo sentido, ¿sí? Y esto trajo bastantes alteraciones emocionales y mentales. Y además produjo muchas situaciones, porque los papás teníamos que trabajar en casa, teníamos menos ayuda, y entonces que produjo muchos contextos y situaciones de soledad en los bebés y en los niños pequeños. En los adolescentes también, pero me quiero centrar en el niño pequeño. Entonces, ¿qué observar? ¿Qué prestar atención? Primero, cambios de conducta. ¿Qué quiere decir? Cambios en el juego, en las rutinas diarias, ¿sí? Hay conductas que nosotros los psicólogos llamamos externalizantes o internalizantes. ¿Cómo maneja el niño el estrés? Hay niños que lo pueden expresar para afuera. ¿Qué quiere decir? Están más irritados, lloran, hacen más berrinches, lo que nosotros llamamos berrinches y caprichos. Esos son los que nosotros podemos llamar formas de expresión externalizantes, que hacen más ruido, y eso nos llama más la atención. Son los que yo digo que son los más fáciles de detectar y que nos ayudan como adultos a decir, bueno, acá algo está pasando. Pero hay otras formas que tienen los niños de expresar su estrés, que es más para adentro, internalizante, que tiene que ver con los tics, comerse las uñas, somatizaciones, problemas del sueño, ¿sí? Esos son a veces el niño que parece que no le pasa nada y le pasan muchas cosas. Le duele la cabeza o la panza sin ningún motivo aparente. Son todas señales de alerta, ¿no?, lucecitas que tenemos que ir observando, ¿no? Cambios en el sueño, en su alimentación. Entonces todo esto, si se perdura en el tiempo, estas conductas, sí, ahí hablamos de síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Nos encontramos con que estas formas, ¿sí?, de llanto prolongado, de tristeza, ¿sí?, de regresiones en, por ejemplo, en aspectos del desarrollo que había logrado. Controlar esfínteres, ¿no? Ya hacía pis, caca, ya iba al baño, sabía el uso del baño, vuelve a no controlar. Bueno, tenemos que estar observando cuánto dura esta vuelta atrás. Hablaba mucho, 2, 3 años, empiezan a hablar, se silencia la palabra, van perdiendo palabras.
Eso nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Después, por ejemplo, alteraciones en el sueño, no es que se despiertan mucho, los niños sabemos que hasta los 6 años el sueño es muy interrumpido, sobre todo los primeros 3 años, pero si esto perdura con pesadillas, terrores nocturnos, ¿sí? Lo vemos muy cansado y que no puede conciliar el sueño, también nos tiene que llamar la atención, ¿sí? También como ¿Sabes, cambios... Soledad? Perdón que te interrumpa, pero justamente de esto que estás haciendo mención, nos fueron llegando bastantes preguntas a lo largo de la semana por parte de los vecinos, Buenísimo. justamente haciendo mención de estas cuestiones que estás mencionando. Así que es Buenísimo, algo le que vamos es a dar lugar justamente en las visible de preguntas. parte de los vecinos, que es Bueno, una inquietud en los vecinos. Bueno, cambios de alimentación, también me refería a esto, que no pensemos que comen poquito, también puede comer mucho, o sea, los extremos, ¿no? Las polaridades. Ahora en las preguntas podemos profundizar más en esto, ¿sí? Pero todo nos tiene que llamar, cualquier cambio, por ejemplo, si antes le interesaba jugar a algo y le gustaba jugar a algo y después no quiere jugar más y no lo quiere hacer más y lo vemos con retraimiento, también nos tiene que llamar la atención. O le gustaba un hobby o un deporte y ya ahora no le gusta más. Esto tanto en los niños como en los adolescentes, ¿sí? Por ejemplo, un niño que antes le gustaba estar con los primos, con sus familiares, en la plaza, huir, y lo vemos retraído, ya no quiere jugar, eso también nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Faltas de atención o dificultades en la concentración, lo vemos más disperso. Los niños pequeños no se deprimen como el adulto que se pone a ver una serie o tele y se tapa, ¿sí? El niño pequeño se pone irritado, eso también es importante entenderlo como la depresión del niño pequeño. El adolescente sí se puede retraer más, pero el niño pequeño se pone irritado, excitado. Entonces todo esto también se puede producir ansiedad de separación. ¿Qué quiere decir? Cuando papá o mamá o quien lo cuida y pasa más tiempo con él se va, tiene más angustia de separación, llora más, no se quiere separar, o tiene mucho miedo a salir afuera, tiene miedo por el virus o por todo lo que ya es la consecuencia de lo que vivió, tiene mucho terror o miedo a salir. Dije terror a propósito porque es un miedo excesivo, ¿sí? Ese es el que nos tiene que llamar la atención, el que no podemos calmar nosotros, ¿sí? Y los dolores corporales que hablábamos antes, sin aparentemente motivo, le duele la panza en general, la cabeza, o somatizaciones en la piel, expresiones de problemas en la piel. Todo esto es importante. En el adolescente lo vemos igual, sumado a lo que dijo Diego, que es la pérdida de socialización. El adolescente es en el grupo social. Entonces ahí ya entran otros factores que tienen que ver con su identidad, con lo que él necesita en su desarrollo y que se vio totalmente alterado, ¿no? En este momento. Y también se vio alterado su forma de aprendizaje, ¿sí? En soledad. Y eso no es bueno, ¿sí? En la familia, esto nosotros lo vivimos, ¿no? Mayor estrés por trabajar en casa, tener que estar con los Zoom, acompañando en las fichas con los colegios, ¿no? Al niño en su aprendizaje, no estando preparados como padres. Entonces hubo mucha dificultad. Yo lo que veo en el consultorio, cuando me consultan los padres, me cambió mi vínculo con mi hijo, ¿no? Con mi hija. Y claro, porque uno es padre, madre, es docente, es director, ¿no? Tiene que controlar, ¿no? Entonces vemos más violencia intrafamiliar. ¿Qué quiere decir? Bueno, más gritos, pérdida de paciencia, menos tolerancia, todo va incrementándose, ¿no? Todo esto disfuncional, ¿sí? Y quiero volver otra vez al uso de pantallas en exceso. Por favor, esto es algo importante, que tenemos que ir cambiando y nos va a llevar tiempo, pero lo tenemos que hacer porque fue nuestra niñera o nuestra ayuda electrónica en momentos de crisis, pero fue muy disfuncional, ¿sí? Entonces, con esto de, bueno, vimos qué síntomas, ¿no? ¿Qué primeras conductas pueden modificarse? ¿Cuándo se transforman en síntomas porque perduran en el tiempo y se ponen más intensas? Y también me interesa ver qué podemos hacer. Bueno, ya sabemos que frente a cualquier dificultad que vemos en el niño pequeño, de las que nombré, tenemos que consultar al pediatra, por supuesto. Y si no, a un terapeuta, a un psicólogo que sea especialista, ¿no? Obviamente en apego, parentalidad, familia, primera infancia, ¿sí? Y que puedan trabajar interdisciplinariamente, porque a veces hay que trabajar con el terapista ocupacional, con otros profesionales, ¿sí? Entonces, en momentos de crisis, como profesionales tenemos que saber, y como familia, que hay que trabajar en forma interdisciplinaria, es fundamental, ¿sí? En equipo. Si no nos perdemos de poder ayudar al niño, al adolescente y a la familia, porque es una totalidad que está en crisis. No es que hay un miembro de la familia en crisis. Todos estamos sometidos a nivel de estrés, ¿sí? Sole, perdón que te interrumpa, de verdad, mil perdones. Es súper interesante todo lo que nos estás contando y nos estás enriqueciendo un montón.
El tema es que tenemos varias preguntas de los Hacemos, vecinos hacemos. y no tenemos tanto tiempo todavía. Tenemos más o menos un espacio de reunión de 1 hora, 1 hora y cuarto. Ya Nos terminamos, quedaría genial. 20, 25 minutos y no queremos dejar de hacer las preguntas con los vecinos. Dale. Bueno, ahí, bueno, buenísimo. Sole, si querés, a ver, que concluí algo con respecto al Exactamente, tratamiento. a eso iba a ir. Claro, decía esto, ¿no? De consultar el tratamiento a especialistas, no ir al atajo, digo yo, ¿no? A lo simple. A veces hay que hacer un proceso, hay que buscar especialistas en el tema, y sí podemos hacer mucho desde casa y las instituciones, desde el colegio, escuela o jardín maternal, ¿sí? Podemos hacer mucho de acompañamiento a la familia, detección temprana. La familia, podemos hacer, el que pasa más tiempo con el niño es el que tiene poder del cambio. Entonces las familias también podemos hacer mucho, cambiando las rutinas, disminuyendo las pantallas, que decía antes, y de producir estos encuentros genuinos de familia, ¿sí? Charlar, acorde a la edad, darle la información y dejar que nos pregunten, y decirle, ¿nos querés preguntar algo? Porque hay muchas pérdidas familiares, cambios de trabajo, y que pensamos, no le contamos al niño. El niño hace fantasías que son mucho peor que la realidad. Entonces es importante informarle según su edad y dejar que nos pregunte. ¿Sí? Dejamos después, aclaramos más en las preguntas. Gracias. Bueno, ahí Sole, qué importante Eso les lo quería que también decías, decir, ¿no? con el espacio de las preguntas podemos ir desarrollando el resto de los temas que quizás Perfecto. no llegamos a tiempo a mencionar ahora. Perfecto, Ya Ignacio. terminé. Bueno, ahí un poco lo que decía Ignacio y lo que decía Sole, qué importante que los vecinos preguntaban un montón acerca de los trastornos de sueño. Los trastornos de sueño son algo de una famosa pesadilla para hacer la asociación en la gente. Pero bueno, Sole, lo importante que vos decías, que quiero destacar, que tenemos 2 orejas y una boca. Y como padres tenemos que aplicar eso, tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y si todas las personas que estamos acá, todas las madres, les pregunto, ¿qué les gusta más? ¿Hablar o escuchar? ¿Y qué le van a decir? No, a mí me gusta hablar, porque a mí me gusta decirle, bueno, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Y el chico le queda la cabeza así. Pero si yo me siento, como muchas veces Sol enseña, y decir, a ver, te escucho, contame. Y otra cosa clave, antes de pasarle, que estoy muy ansioso por escuchar a Macarena, antes de pasarle a Macarena, para que el chico quiera hablarnos, hay algo que después podemos profundizar con Sole, que no tenemos que juzgarlo, porque si nosotros, el chico nos dice, papá, me pasa esto, y vos le decís, claro, porque eso está mal, porque eso está mal, y el pibe dice, no te cuento más nada porque me juzgás, y a mí no me gusta que me juzguen. Entonces, para todas las que nos escuchan desde el gobierno de la ciudad, esta charla es, escuchá y no juzgues. El amor de un padre es incondicional. ¿Qué quiere decir? Sin condiciones, sin juzgar, nada, a veces nada más que acompañar. La dejo a Sole para después. Y ahora sí, con Macarena, que ella es docente, quería preguntarle qué vio en los chicos en el colegio, qué le preguntaron, toda la experiencia de una súper docente. Bueno, Macarena, gracias por estar. Gracias, Diego, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en realidad, un poco el recorrido que hizo Soledad es algo que se vio de primera mano en las escuelas. A mí me parece que lo primero que habría que decir es que la escuela es un lugar seguro en un sentido muy amplio, ¿no? Porque es el lugar seguro para la socialización, es el lugar seguro para encontrarse con otros, para subjetivarse y para aprender. Esto que Soledad decía sobre algunos retrocesos en el desarrollo o algunas conductas empezaron a aparecer, incluso niños en nivel inicial que no querían participar de los Zoom, que no querían que la mamá les prendiera la computadora, que se resistían, se escondían debajo de la mesa, digo, casos muy cercanos. Bueno, este abuso de las pantallas que bien traía Soledad fue un exceso, y fue un exceso para todos, pero fue bastante complejo creer que la escuela se podía trasladar así sin más a través de la pantalla, igual que todos los otros ámbitos de la vida. Y nos damos cuenta un año después que ese traslado de pantallas por ahí no fue acompañado de instancias de escucha, de rutinas, de organización, que son los que promueven el aprendizaje. Y sobre todo hay algo que las pantallas no pueden hacer en los primeros años de la infancia, y es el juego, ¿no? El juego como motor del aprendizaje, el juego, la capacidad de simbolizar. Todo lo que el juego promueve en los primeros años de las infancias es fundamental para los procesos de aprendizaje que luego siguen. Entonces,
Los espacios diferenciados, bueno, hay que participar del Zoom, pero también podemos hacer un espacio de juego recreativo con hermanos, sin hermanos, con adultos, con referentes de la crianza. Eso es súper importante. La rutina, tanto para los niños de la primera infancia, de 0 a 3 años, para aquellos que están en la escolaridad obligatoria, y sobre todo también para los adolescentes, ¿no? Porque uno piensa que los adolescentes ya son estudiantes autónomos, y uno es estudiante aprendiendo a ser estudiante, ¿no? Y necesita un acompañamiento. Ni hablar los chicos que empezaron la escuela secundaria en este contexto, ¿no? Que cambiaron por ahí de escuela, cambiaron la modalidad de la primaria a la secundaria, que es tan difícil, y se encuentran conociéndose con sus nuevos compañeros, con sus nuevos docentes. Acá hay dificultades propias de la vida escolar de cualquier estudiante que se ven fuertemente agravadas en este contexto. Entonces, esto que decían también Soledad, Diego, escuchar, empatizar, saber que no están yendo a la escuela, pero necesitan, además del acompañamiento de la familia, referentes adultos que acompañen su proceso de aprendizaje. Eso es muy importante. Con respecto a los adolescentes, ¿no? Macarena, ¿qué es lo que has visto con respecto a los adolescentes, más que nada, que sé que es un tema que te apasiona? Y pasamos ya, Ignacio, a vos. Bueno, en relación a los adolescentes, por ahí es lo que decía Soledad, ¿no? Están más introvertidos, les cuesta armar sus grupos, están como desorientados y perdidos, ¿no? También hay resistencia a aprender las camaritas, pero por ahí hay otros motivos en la virtualidad. En la presencialidad, la verdad es que cuando tuvimos estos espacios, ya sea recreativos a fin del año pasado, que el clima lo posibilitó y las condiciones también de salud, así como este año la bimodalidad, la necesidad de encuentro con el otro era evidente a unos niveles que realmente conmovían. La necesidad de encontrarse con otros adultos, con sus tutores, con sus preceptores, los espacios de tutoría y todo el trabajo además de los docentes para generar que esos espacios de tutoría, que son curricularmente espacios de apoyo y de acompañamiento y de una mirada sobre los estudiantes, pudieran hacerse en la bimodalidad, fue un desafío enorme, y lo que se vio es riquísimo, no solo por la creatividad y el buen uso de las tecnologías, sino por la recepción de los estudiantes. La verdad que es conmovedor. Es eso, es necesaria la socialización, es necesaria la escuela, y es necesaria la mirada del otro para constituirnos como sujetos y sujetos que aprenden, ¿no? Bueno, qué bueno eso de que el aprendizaje es juego, ¿no? Porque le podemos agregar a lo que decíamos antes, el aprendizaje de los padres y de todos es escuchar, es no opinar demasiado y es jugar. A veces los padres nos hemos olvidado de jugar, y hay algo que yo les digo para ya pasarle a Ignacio, que me parece muy bien, así nos tiene cortito con los tiempos, y así debe ser, esa es su función, es no nos olvidemos de algo que con toda esta pandemia quedó olvidado, que es disfrutar. Disfrutar a nuestros hijos, disfrutar las pequeñas cosas que con esta pandemia se han revalorizado, pero sobre todo, ya que nos están escuchando muchas madres, disfrutar a lo que nos toque a nuestros hijos. Disfrutando, para mí es el mayor sinónimo de felicidad. Ignacio, todo tuyo. Ahora sí pasamos entonces al momento de los vecinos. Muchísimas gracias, Diego, Soledad, Macarena, la verdad que nos han enriquecido muchísimo, y realmente si fuera por nosotros, creo que hablo por todos los vecinos, nos quedaríamos no hasta las 7:30, 8, 9, 10, nos quedaríamos hasta mañana, porque la verdad que cada cual desde su experiencia tiene un montón para darnos a conocer, para informarnos, pero sobre todo para enseñarnos. Así que bueno, pero como ya saben, este es un espacio, el que más nos interesa es escuchar a los vecinos y que ellos puedan hacernos sus consultas. Así que si les parece, pasamos a las preguntas. Iniciamos con el primer vecino, que le damos la palabra a Julio Varela. Julio Varela, seguramente te va a aparecer un cartelito que dice cancelar, silenciar ahora, haces clic ahí y se te va a desmutear el micrófono. Seguramente andás por ahí. Ahí estamos. Hola. Julio. ¿Se escucha? Buenas tardes. Perfecto, Julio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por este espacio. No, más que nada yo estaba muy interesado en esta charla, como padre y como profesional también, que justamente tocaron el tema del juego. Yo soy psicomotricista y me dedico a chiquitos con TEA, ¿no? Y hacemos una especie de juego o de actividad triangular con las familias. Y no, más que nada, ahora me sumo para ser bien sintético y dejar el lugar a otro. Esto,
del desafío mayor que propone la pandemia, quizás, que hay muchos padres y madres escuchando, es esto, estar en eje uno, poder empatizar todo lo que estuvieron diciendo Soledad y Macarena, y también la creatividad y el desafío como adulto, generar esa creatividad en casa o en el espacio. Bueno, yo como profesional ya tengo un recorrido, pero los padres me dicen eso, yo no sé jugar, a qué juego, no se me ocurre nada, no se me cae una idea, pero bueno, Claro. el desafío quizás como padre también es eso, estar en eje, empatizar, todo lo que estuvieron narrando ustedes tal cual, es una radiografía de lo que sucede en muchas familias, y bueno, la sugerencia mía es esto, poder ser creativos y tratar de sobrellevar esto de la mejor manera, y bueno, escuchar mucho, como dicen ustedes, y operar en esta situación, ¿no? Así que bueno, Muchas eso gracias. sintético Gracias. nomás, no quería preguntar nada para dar espacio. Muchas gracias. Si les parece, vamos haciendo tandas de 5 o 6 preguntas juntas y después pasamos a responder. Continuamos con Mariela Liendro. Mariela, seguramente andes por ahí, te va a aparecer un cartelito, cancelar, silenciar ahora. Hola, ¿se escucha? Perfecto, fuerte y claro, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. Y mi pregunta quizás está dirigida a más al tema de salud. Como mamá, tengo un nene en nivel de preescolar y me preocupa el tema de las burbujas. Es decir, sé que varias instituciones se manejan de manera distinta al aislar las burbujas. Entonces, esto que nos explicaba al principio Balestrini, el tema de que los nenes son asintomáticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si hay contagio, si los nenes se contagian o no se contagian? Porque al ser asintomáticos, nos terminamos dando cuenta cuando están los adultos contagiados directamente. Es decir, ¿cómo hacemos para saber si los nenes contagian o no contagian al ser asintomáticos? Esa es la pregunta. Clarísimo, Gracias. clarísimo. Muchas gracias, Mariela. En breve pasamos a responderte, ¿eh? Continuamos con Paola Emperatriz. Paola, te va a aparecer un cartelito, cancelar, silenciar ahora. Dale clic ahí y te vas a poder desmutear. Ignacio, te veo bien. Vos tenés todo el pelo parado bien, pero es un look. A mí se me para todo el pelo, pero me tuve que poner agua para bajármelo. Después pasame el peluquero. Si no, le voy a preguntar a Gabriel, que lo veo también con una onda el peluquero y un luqueadita gel bien. especial para que quede ahí medio parado. Bien. Sí. Lleva un tiempito, pero bueno, da buenos resultados. No sé si está por ahí Paola. Ahí está. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi consulta era por el tema de que en los clubes ahora los niños han dicho que usen los barbijos en los entrenamientos, pero no sé si eso es bueno para los niños que, por ejemplo, los míos tienen 7 y 8 años, 9 años, y no sé si los pediatras lo recomendarían. Y están más o menos 1 hora en entrenamiento. Una gran pregunta acá para que respondas en breve, Diego. Acá tenemos al médico pediatra especialista justamente para que puedan responder y evacuar todas estas preguntas. Así que, Paola, muchísimas gracias. Continuamos con Andrea Pastore. Andrea, recordá, te va a aparecer el cartelito, le das clic a cancelar, silenciar ahora y vas a poder habilitar el audio. Hola. Ahí estamos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, algunas mamás ya consultaron lo mismo de las burbujas, pero en realidad mi pregunta tenía que ver con por qué los niños con discapacidad no fueron tomados en cuenta para la vacunación, o cómo es este tema. Muy bien, Andrea, ahora pasamos a responderte en breve. Muchas gracias. Continuamos con Silvia Flamini. Silvia, te va a aparecer el cartelito, recordá, cancelar, silenciar ahora. Hola, sí, buenas tardes. Yo quería hacer la siguiente consulta. Tengo una nena de 4 años y un nene de 8. Nosotros dedicamos 1 hora por día a ir a la plaza, a recrearnos, a jugar, a lo que sea. No usamos los juegos por una cuestión de miedo de mamá, de no andar tocando y ese tipo de cosas, pero sí usamos la bicicleta, el monopatín, jugamos a la pelota.
Tenemos una breve interferencia con Silvia. Se te está trabando un poquito, Silvia. A ver, es la A ver, conexión, ahora seguramente estás la de vuelta. conexión. A ver, probás en la cámara, a ver si te escuchamos mejor. Bueno, pero sin la ya la cortaste la cámara. Lo que yo quería saber es, para potenciar, ¿no? Más allá de los juegos de coordinación, ¿qué resistencia, por ejemplo, si, no sé, hiciéramos abdominales? Porque yo también entreno, entonces si hago abdominales, ¿cuántos abdominales puedo hacerle hacer a mi hijo? ¿Qué tipo de actividades son apropiadas para los chicos de 4 y los chicos de 8? ¿De dónde puedo obtener información de ese tipo para poder trabajar con ellos? Eso nada más. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Silvia. Así que bueno, si les parece, pasamos a responder esta tanda de preguntas. Dale, Ignacio, ahí si querés, yo de acuerdo a cada una. A ver, primero, si querés, Gabriel, acá preguntaron mucho de la burbuja y la vacunación en discapacitados, que creo que obviamente están incluidos en esta etapa, y el tema de las burbujas. Y Sí, el tema por tercero de los asintomáticos, si querés. El chico que va al colegio y está asintomático. Sí, el tema de las burbujas tiene que, para que les quede claro, no son contactos estrechos los niños que están en una burbuja, porque nunca estuvieron sin el tapaboca y con un distanciamiento adecuado, o sea que no son sospechosos de un caso. Se aísla la burbuja como para tener una protección mayor, pero no tienen el aumento de probabilidad que puede tener una persona que convive en una familia, y sí son contactos estrechos porque están gran parte de la vida juntos y sin tapaboca. Por eso los riesgos son bajos. Y al ser asintomáticos, la posibilidad de contagio también son menores, porque contagian más las personas que tienen síntomas porque tienen más virus dando vuelta. Al tener más virus dando vuelta por el organismo, es más probable ese nivel de contagiosidad. Y recomendamos a los chicos sintomáticos que se puedan testear por una cuestión, y sobre todo si están en contacto con población adulta, para tomar las medidas seguras en ese caso. Pero si se aísla una burbuja, no es porque tienen más posibilidades de infección, si cumplieron todos los protocolos, por una cuestión preventiva. En cuanto a la vacuna de los niños, lamentablemente las vacunas que disponemos en Argentina, y si bien decía antes que la edad es un factor de riesgo, mientras más edad, más complicaciones, todavía no hay vacunas aprobadas para niños menores de 18 años en la República Argentina, entonces no se pueden aplicar. ¿Y qué quedaba, Diego, por ahí? No, con eso está bien. Sí, lo que yo me refería es las personas mayores de 18 con discapacidad, ahí sí se pueden vacunar. En los niños la única vacuna que por ahora está autorizada de 12 a 17 años es la vacuna de Pfizer, que no está en la Argentina, pero muchas de las preguntas que te hacen los niños van a terminar vacunándose. Gabriel, yo creo que sí, pero todavía tienen que venir vacunas aprobadas para niños. No sé si pensás igual. Exactamente, en este corto plazo se aseguró la eficacia que tienen las vacunas, pero no los márgenes de seguridad. Hace falta más tiempo para incluir a otras poblaciones, como son adolescentes y niños, para demostrar que es segura la vacuna. Probablemente cuando vayamos bajando, sigamos bajando en edades de vacunación, cuando estemos cerca de los niños y adolescentes, a esa altura ya vamos a tener muchísima más información y seguramente alguna vacuna aprobada para los niños. Buenísimo. Sole, con el tema de del TEA y de empatizar, ¿cuál es tu experiencia? Y después le voy a preguntar lo mismo a Macarena. Mira, el tema de la empatía en la crianza, en los cuidados, es para todos, más allá del nombre diagnóstico que se haya arribado, pero todos los niños necesitan que haya un papá, una mamá, un cuidador por lo menos, que tenga la capacidad empática, nutritiva de comprenderlo y acompañarlo, sobre todo en la situación de estrés. Estrés quiere decir cuando el niño expresa su estrés hacia afuera, hacia adentro, acuérdense. Y es ahí donde el niño se siente amado y cuidado, según lo que haga el adulto, en calma, el adulto calmado, diciendo yo estoy acá para ayudarte, de esta salimos juntos, pero el que maneja el barco soy yo, ¿no? El adulto es el que tiene que mostrar eso, ¿no? El adulto es el que calma y regula el estrés del niño. Entonces la empatía es la herramienta básica
para poder calmar el estrés en los niños pequeños y en los adolescentes también. Así que va Ahí más Sole, allá de cualquier edad. la empatía sería, me pongo en tu lugar, siento lo que vos sentís, no te juzgo y a veces lo único que hago es acompañarte, te abrazo. Yo sé que vos hace muchos años está, para todas las que nos escuchas, jamás hay que dejar llorar a un niño, así como no dejamos llorar a un adulto. Se acompaña, o sea, llorar va a llorar el bebé y el niño pequeño, pero yo tengo que estar ahí en calma para acompañarlo y darle la seguridad emocional, que es un contexto seguro para que él exprese sus emociones, y que yo estoy ahí para él. Eso es sanador. Bien, y esto va con el tema de la crianza respetuosa, que vos has trabajado mucho. Para todas las madres, nosotros como padres al principio nos acostumbramos y tenemos más herramientas, por lo cual sí, nosotros nos tenemos que acostumbrar a ellos, ni hablar cuando son bebitos. Nosotros tenemos que adaptar a ellos. Algo que le quería decir a la vecina, que ahora se me fue el nombre, que hablaba de lo que hacía con los hijos en la plaza, me parece genial, porque Silvia. Silvia, es una de las herramientas para salir del uso de pantallas y del sedentarismo que vivimos en la pandemia. Así que genial que salga a la plaza en monopatín, en bici, en todo lo que produzca movimiento, porque ellos no solo lo ayuda, digamos, emocionalmente salir, sino también al cerebro. El cerebro aprende en movimiento, se nutre. Bueno, a ver, Maca, con respecto a esto de los juegos, que vos sos una educadora, antes le voy a contestar a Silvia, que así como le parece genial, a Sole, a mí me hiciste reír, Silvia. Si a tu hijo de 4 años le decís, che, vení que vamos a hacer abdominales, te mete una patada que te manda volando a la plaza. ¿Cómo? A los 4 años proponele y 8, una cosa más divertida que hacer abdominales porque te va a echar flea. Está bien que vos hagas abdominales, pero el de 4 y el de 8, y yo qué sé, decirle vamos a hacer un juego más divertido, más lúdico. Bueno, Maca, contanos un poco esto de los juegos y los niños. Bueno, sí, pensaba en los abdominales y yo en mi niña anterior y complicado que yo hiciera los abdominales, pero bueno, es un súper recurso ir a la plaza. También les quería decir, a ver, los padres no somos docentes necesariamente, ¿no? Y hacemos lo que podemos y podemos igual generar esos espacios. Y en ese sentido me parece que también está bueno decir que hay gente que trabaja de esto y se dedicó a generar un montón de materiales durante este aislamiento, que lo pueden encontrar en la página del contenedor de educación de la ciudad. Ahora les paso si quieren el link. También en el canal de la ciudad hay videos educativos hechos por docentes, no solo porque explican contenido, sino porque hay muchas propuestas para que puedan hacer ustedes en casa. Digo, pueden hacer actividades lúdicas, recreativas, pero también pueden ser actividades lúdicas de aprendizaje, ¿no? Porque jugando aprendemos, en todas las edades además. Entonces ahí si quieren yo les comparto, no sé si Ignacio te parece bien, por el chat el link del contenedor digital, les puedo poner para que sigan, y por ahí una información más dinámica es a través de las redes sociales, el Instagram de Educación Va, ahí se suben los videos cortitos, los materiales. De hecho, para la primera infancia, que por ahí era lo más complejo, ¿no? De los 0 a los 3 años, cuando por ahí en casa no teníamos muchas herramientas como para pensar qué juegos o qué propuestas hacer con los más chiquitos, hay unos materiales muy buenos que tienen links que escanean con QR a audiocuentos, a canciones que ustedes pueden cantar, un montón de propuestas pensadas por docentes y por especialistas del ministerio, pero para que puedan hacerlas en casa las familias, que no reemplaza al docente, que no tiene que ver con los contenidos, pero tiene que ver con estos espacios y estas rutinas y este acompañar del que veníamos charlando. Maca, ¿qué es un contenedor digital? El contenedor digital, ahora cuando le pegara el link se van a dar cuenta, es el nombre de la página donde están subidos todos estos recursos que les cuento. Se llama contenedor digital porque todo lo digital está ahí por niveles, buscan inicial para los más chiquitos, primaria, secundaria, hay cuentos, hay un montón de materiales, y si no, de vuelta en las redes sociales también lo encuentran. Pero está bien la pregunta. Si les parece, pasamos por el chat este link, mandámelo, Maca, por WhatsApp, por privado, y desde producción mandamos el link para todos los vecinos, por el chat. Perfecto. Y después, como Ignacio, decía Julio, nos quedó el tema de los barbijos. En los barbijos, Gabriel, no sé si vos estás de acuerdo, los barbijos cuando haces ejercicio, no. Yo les voy a contar la experiencia. Yo salí al principio de la pandemia a andar en bici con el barbijo bien puesto y me empezó a recircular el monóxido y terminé perdido. No sabía si estaba andando en bici o en monopatín. Por lo cual, para hacer ejercicio, el barbijo no es aconsejado
y el barbijo lo recomendamos después de los 5 años. Gabriel, ¿vos alguna recomendación de ejercicio y barbijo? Me extraña un atleta como vos que haya sufrido estas cuestiones, pero bueno. Sí, no, para. Es un trípode que hay que mantener: barbijo, distanciamiento y lugar cerrado. Podemos evitar uno de esos nada más. O sea, si estamos en un lugar abierto, podemos sacarnos el barbijo, pero manteniendo el distanciamiento. Si hacemos eso, no hace falta ponernos el barbijo. Si estamos en lugar cerrado, vamos a tener que tener barbijo y distanciamiento. Es fácil. Y aire le ponemos. Claro, pero es fácil. Así que en lugar abierto, con distanciamiento, podemos estar sin barbijo. Muy bien, doctor. Ignacio, todo tuyo. Continuamos entonces con las preguntas, pasamos a la segunda tanda. Vamos con Romina Polvergiani. Romina, acordate, cancelar, silenciar ahora el cartelito que te va a aparecer. Hola. Sí, ¿se escucha? Perfecto, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una consulta. Nosotros tenemos mellizos de 4 años y nos pasó que con mi marido fuimos positivos y como asumimos que ellos también fueron positivos, no los testeamos y la consulta es si deberíamos testearlos. De cara a futuro, digo, ¿es recomendable igual hacer el testeo y saber que ellos fueron positivos y tuvieron COVID o no cambiaría un escenario futuro? En cuanto a síntomas, los 4 fuimos muy leves y fue una congestión en el caso de los 4, o sea, no tuvimos más que eso. Gracias. Clarísimo, muchas gracias, Romina. En breve te respondemos, ¿eh? Continuamos con Joana Tiedi. Joana Tiedi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi consulta es sobre sobrepeso, obesidad en pandemia, debido al sedentarismo y demás, y los trastornos de ansiedad. Muy bien, ¿algo en particular, Joana, o de forma general? En general, sí, en general. Bien, ok, perfecto, bárbaro. Ahora seguramente en breve vas a recibir algunos de los consejos de los doctores. Julieta Pérez. Julieta Pérez, ahí te estamos viendo. Acordate, cancelar, silenciar ahora, le das clic. Ahí está. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿me escucha? Perfecto, ¿cómo estás? Hola. Bien, todo bien. Mi duda era con respecto de un nene de 5 años, soy mamá de un nene que, ¿cómo poder ayudarlo? Ya que él antes era muy sociable, muy dado, y después de la pandemia, cuando empezaron a reabrir las plazas, el jardincito que volvió y todo, se hizo retraído, y yo veo como que le cuesta juntarse a jugar con otros nenes, o le cuesta charlar como era antes. ¿Cómo poder ayudarlo desde mi lugar como mamá? Muy bien, Julieta, muchas gracias. Hola. Gracias. Sí. Continuamos. Un segundito, ya se me escapó la lista de oradores. Ahí está. Nicolás Ubeda. Nicolás, ahí te va a aparecer el cartelito. Te habilitamos el micrófono desde producción. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Mi consulta básicamente es, se nos ha insistido, sobre todo a comienzo de este año, cuando se armó esta disputa política respecto al inicio de las clases, se insistió mucho en que perder un año de escuela, bueno, no se comparaba con que un niño pierda a un familiar por un contagio de COVID, que obviamente yo creo que no se compara, pero ahora mi consulta es, un año de falta de escuela presencial, de falta de juego, de sociabilización, ¿puede recuperarse fácilmente? O sea, ¿o es algo que va a demorar una cierta cantidad de años en este año y pico que perdieron los chicos de presencialidad, de juego con sus amigos, en poder recuperar toda esta pérdida que han tenido? Esa era mi consulta. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Qué importante tu consulta. Continuamos. Daniela Albornoz. Daniela, te habilitamos el micrófono desde producción. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Cómo estás? Perfecto. Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Yo soy psicóloga social, les comento.
Mi duda es desde esto, desde lo vincular, ¿no? Desde lo que tengo conocido, desde lo social. Tengo una bebé de 6 meses casi, y bueno, mi duda es de cómo afecta esto de, al ser sujetos sociales, ¿sí? Cómo afecta en el desarrollo de ella a la hora de esta poca vinculación con el otro, ¿no? Me pasa que, por ejemplo, yo la saco lo justo y necesario para los controles o para hacer alguna compra, y me doy cuenta que ella inmediatamente se empieza a sentir molesta y como que quiere volverse a la casa, y es como bastante antisocial, ¿no?, a la relación con el otro. Entonces esa es mi preocupación. ¿Qué herramientas podemos tener para compensar esto y cuán grave o cuánto afecta, digamos, en el desarrollo de un bebé esta situación que estamos atravesando? Muy bien, muchas gracias, Dani. Continuamos con la última pregunta de los anotados. Vamos con María Laura RL. Ahí que estabas con la mano levantada. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Y a mí todo, bueno, fui durante muchos años docente en distintos niveles, capacitadora, trabajé en el Ministerio de Educación, y después me dediqué a la actividad privada. Fui responsable de recursos humanos de una multinacional. Primero comentarte que el tema de la empatía para los papás, recuerden siempre que es como un músculo, que uno va aprendiendo, no se desarrolla en forma inmediata, ¿sí? Así que uno no puede ir desarrollando ese vínculo con el hijo. Y la segunda es, yo creo que con el paso del tiempo vamos a ver los resultados del aislamiento que los chicos tuvieron durante este tiempo, ¿sí? Mi pregunta es para el ministerio, para el ministro, si está pensado incrementar la presencia de las psicopedagogas en los colegios, porque vamos a empezar a ver resultados por la falta de sociabilidad de los chicos durante todo este tiempo. Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias, María Laura. Ahora sí pasamos, si te parece, Diego, a las respuestas. Dale. Perdón, la última pregunta, que justo me sonó el teléfono, viste, de la casa, que no suena nunca ya el teléfono de la casa. No existe Cada el vez teléfono menos, ¿no? de la casa. Tal Me cual, viene a siempre sonar con el justo celular ahora el ahora. teléfono de la casa. La última pregunta era sobre el trabajo de los psicopedagogas. Mira, si te parece, reactivamos el audio ahí, te va a aparecer el cartelito nuevamente, María Laura, para que la puedas... Si está pensado incrementar la cantidad de psicopedagogas en los colegios, porque en un futuro vamos a empezar a encontrar este tipo de problemas con los chicos, y normalmente la psicopedagoga es una persona con muy pequeña cantidad de presencia en los colegios, y yo creo que va a ser un problema a futuro. Muchísimas Perfecto. Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, a ver, para ir ordenando, ya son 7:15 y bueno, va a durar 5 minutos más porque Ignacio es un excelente moderador. Te felicito, Ignacio. Entonces, arranco con Gabriel. Gabriel, 4 años, mellizos, ellos, los padres dan positivos. ¿Qué hacemos con los chicos? Antes de que contestes, te quiero aclarar que la política de testeos que vos llevas a cabo es excelente, es un ejemplo a nivel Argentina, y en otras jurisdicciones dan a veces un positivo por ser familiar de otro positivo. Entonces eso no debería ser así, porque indudablemente cuando hay un positivo por contacto familiar, realmente no se toman todas las alarmas que hay que tomarse cuando uno es positivo y tiene el análisis. Por lo cual, siempre, por más que sea un componente de la familia, en mi opinión, y ahora se lo vamos a trasladar a Gabriel, que sabe mucho más, el positivo es clave para el diagnóstico. Y también no es cierto que cuando se contagia uno de la familia se van a contagiar todos. No es como el sarampión, que es hiper contagioso si no tenés defensas. Por ahí algunos se van a contagiar y otros no. Y la política de testeos es esencial para poder cuidar y aislar. Entonces, esa pregunta es la política de testeos. Y bueno, la segunda, los riesgos, sobre todo en COVID, con sobrepeso y obesidad, porque es un tema muy amplio. Sí, perfectamente, como decís, Diego, no es lo mismo hacer un diagnóstico de COVID por síntomas y lo que se llama
en medicina nexo epidemiológico que con el resultado positivo. Las medidas que se toman y la responsabilidad que se asume es totalmente distinta. Ante la duda, nosotros siempre recomendamos el testeo y lo que hacemos es en todos los dispositivos detectar, que son 27 y lo pueden consultar en la página de la Ciudad de Buenos Aires, es que al 7º día de haber sido contacto estrecho, por más que esté asintomática la persona, se testee como para saber las condiciones que tiene en cuanto al riesgo de la enfermedad. Y es distinto ser contacto estrecho que lo que decíamos antes previamente, participar de una burbuja en la escuela. Ahí el riesgo aumenta mucho y es así. Hay familias que están todos en contacto y se contagian 2 o 3 personas, entonces las conductas tienen que ser distintas en base a esto. En cuanto sí, la obesidad y el sobrepeso y el sedentarismo son factores de riesgo que pueden aumentar las complicaciones de una evolución de COVID y lamentablemente han aumentado en esta pandemia la dificultad de hacer ejercicio, el estar dentro de casa han dificultado y bueno, son parte de las cuestiones que tenemos que trabajar post pandemia para recuperar el movimiento y la aptitud física. Bueno, ahí te está llamando tu mujer, Gabriel, por favor, no, andate no, a tu casa radio. ya. Andate a tu casa, que ya tenés promedio de llegada a tu casa el último año 22 horas. Te van a meter una patada como nos van a meter a todos los médicos que tenemos que trabajar tanto en esta pandemia. Así que... Perdonen pero es una entrevista de la radio que había dicho a las y 20 que terminaba con la otra actividad, pero no terminé. Andá, son y 19, así que te liberamos, atendé a la radio y te agradecemos todos los conceptos. Con respecto, bueno, gracias Gabriel. Gracias a todos. Gabriel, por sumarte, un fuerte abrazo. Gracias. Con respecto a la pregunta si hay que hisopar a los mellizos, si no tienen síntomas o tuvieron síntomas muy, muy leves, te recomendamos, yo desde mi lado te recomiendo que no hace falta el hisopado porque casi no han tenido síntomas. Bien, entonces le respondimos a Joana y a Romina. A Julieta Sole, te voy a preguntar, tiene un niño de 5 años que realmente está muy retraído, está muy así como que perdió ese contacto social. Es algo de lo que vos mencionabas, que por ahí son los que más nos preocupan, Sole. Tal cual. Creo que podemos hacer un montón, Julieta, por él. Capaz lo tengas que acompañar en una situación de juego, por ejemplo, en la plaza, más activamente que lo que harías en otra situación que no sea pandemia, ¿se entiende? Que lo dejarías capaz que vaya solo. Ir con él de la mano, acompañarlo, quedarte a su lado, ¿no? Y estar como presente, ¿no? Como una base segura ahí al lado, para que él se vaya animando de a poco, ¿sí? A volver a tomar contacto. También hablar con él de esto a solas, ¿no? En casa, ¿qué pasa? ¿Cómo te sentís? O sea, sacarle el tema y dejar que él hable, porque tiene 5 años, así que debe tener bastante palabra para poder poner en palabras qué es lo que siente. Y también puedes generar, sin ser terapeuta, acciones de juego, o jugar con Playmobil o muñequitos, lo que le guste a él, o autos, representando esta situación y estas dificultades en casa, vos, ¿no? Haciéndolo con él como si fuese un como sí, ¿no? Como un, ¿no? Y haciendo ahí el acto del problema que le está pasando, poniéndolo vos en palabras, a ver qué hace él y qué se anima a decir. Yo te diría que lo hagas de esta manera desde casa, ¿sí? Y que sigas observando, hay que acompañarlo un tiempo. Alguien también decía, esto no es de un día al otro, hay que acompañar para ver el proceso de cambio. Y siempre empezamos desde casa como papás, como mamás, como cuidadores, y después consultamos si esto continúa, ¿sí? Démosle un tiempo. Bueno, muchas gracias, Sole. Y acá para Macarena, preguntaba Sí. Nicolás si esto se recupera de un día para otro. Yo creo que van a pasar décadas en recuperar un poco la normalidad y los trastornos que ha generado el COVID. Y preguntaba si hay que aumentar el número de psicopedagogas. Sí, Diego, como bien decís, es muy fresco todo para tener información concreta y una buena evaluación. Pero en relación a la primera pregunta de Nicolás, también la velocidad de recuperación o
más allá de todas las cuestiones técnicas y de política educativa implementadas, esto de seleccionar algunos contenidos priorizados, de seleccionar también la cantidad de horas, qué áreas de escolares se dictan en esas horas, bueno, más allá de todo este trabajo más técnico, pedagógico, bien es cierto que incluso antes de la pandemia y seguramente después, cada trayectoria educativa, cada niño o niña aprende de manera singular, y los procesos y los tiempos no están establecidos. Digo, hay estimativos, hay esperables, pero la realidad es que la capacidad de aprendizaje o no, o la demora, o los retrocesos o avances que pueda haber en el aprendizaje de cada niño y niña son específicos, y hay que estar atentos, ¿no? Hay que, esta mirada de la que hablábamos antes, este acompañamiento, es lo que nos puede dar más indicadores si necesita ayuda. Seguramente, como traía María Laura, sea necesario incorporar más psicopedagogas o tener una mirada más integral de los sujetos para poder acompañar, porque se empezaron a meter en la escuela, en realidad no, se evidenciaron dificultades que ya existían, pero de manera casi drástica, ¿no? Por el aislamiento y por toda esta situación de crisis y de angustia que nos generó a todos, adultos, niños, adolescentes. Entonces, en ese sentido, digo, la escolaridad está pensada en unidades también pedagógicas, no es que uno piensa que el chico de primer grado sale, le está viendo leer y escribir, lleva más tiempo, tal vez a algunos niños o niñas en este contexto les lleva un poquito más de lo esperable, o tal vez aquellos que tienen en la familia alguien que los pudo acompañar, que pudo rutinizar algunos aspectos, que pudo acercar algunas cuestiones específicas del contenido por las trayectorias profesionales o individuales de cada uno, esté en algunas mejores condiciones y no haya visto tan afectado. La realidad es que hay niños en algunos contextos que están afectados porque además hay entornos que no favorecen tampoco a que pueda continuar el aprendizaje, porque como decíamos antes, no hay aprendizaje en soledad, ¿no? Necesitamos siempre de un otro. Pero no lo podemos evaluar ahora, me parece, con datos concretos. Sí, no da lo mismo haber estado en la escuela que no, pero me parece que incluso antes de lo curricular o de los aprendizajes esperables escolares, hay que mirar lo vincular y lo afectivo, porque sin eso no hay aprendizaje posible. Bien, ahí la última, gracias Macarena, la última pregunta es de Daniela, que tiene 6 meses y que lo nota como que no quiere ir a la plaza. A ver, Daniela, ahí te la voy a contestar yo, y si querés, Ignacio, le damos 10 segundos a Macarena y a Sole para que digan lo último que quieran decir como a modo de conclusión. Así es, me parece a ver, perfecto. 6 meses no es como un chico de 5 años. 6 meses todavía sus afectos y su valoración más importante es para con los papás. Entonces, 6 meses es un chico que no está tan acostumbrado a los compañeros, a un chico de 5 años, de sus amigos, por lo cual yo te diría que ahí vos tengas mucha paciencia junto con si tenés pareja o con los familiares más directos, porque esto no es exclusivamente producto de indudablemente de la pandemia. Así que con 6 meses todavía son muchísimo más chiquitos, no tiene nada que ver con 5 años. Bueno, Ignacio, no sé si querés que cada uno haga en 10 segundos un resumen. Me encantaría, bárbaro. De antemano les quiero agradecer muchísimo a todos los que participaron, especialmente, bueno, Diego, por tu participación, por tu presencia, de verdad. Soledad, Macarena, Gabriel, que tuvo que ir a hacer la entrevista para poder cumplir con su compromiso en la radio. Muchísimas gracias por estar presente, por enriquecernos con toda esta información. Hacemos extensivo el agradecimiento del gobierno de la ciudad y por parte también de todos los vecinos a los cuales brindaron todas las respuestas. No, gracias a Juan Esperoni, a Fede Benedetto, a Participación Ciudadana, a vos, a todos los que trabajan ahí, que qué importante es escuchar. Así como decimos, escuchemos a los niños, ustedes se encargan de escuchar a los vecinos y es un rol esencial de todos los gobiernos. Así que felicitaciones. Bueno, Sole, tus 30 segundos finales. Bueno, Daniela, le quería decir que no tenga miedo, ella, que el bebé comienza con el miedo a los extraños, entonces ya diferencia, por eso está con esas características. No todo es pandemia, también está bueno entender la edad de cada niño. Solo agregar a lo que dijiste, Diego, agradecer, use mucho el humor en la familia, la alegría, hablar, producir estos encuentros genuinos que son lo que más calma el estrés a todos y nos produce una salud y prevención y protección para todo lo que estamos viviendo. Entonces sigamos trabajando en esa línea y tienen mis redes para conectarme, escribirme cualquier duda que haya quedado, que no la voy a contestar, no tengo ningún problema. Gracias. ¿Cuál es tu Instagram, Sole?
Soledad Martín 1, _1, perdón. Busca Soledad Soledad Martín y Martín, va a aparecer. _1, una excelente psicóloga Le que te contesto lo que contesta. quieran. Lo único, la próxima vez le pones un Instagram más fácil, porque poner _ y 1 es difícil. No había otra posibilidad, no me dejaba, tengo que poner el 1. Bueno, lo Maca. ponemos desde el chat para que lo puedan ver, ¿eh? Me consultan lo que quieran, Gracias, que haya quedado Ignacio. pendiente. Gracias. Maca. Bueno, no, de mi parte agradecerles también el espacio y la escucha respetuosa. Espero haber podido colaborar con algo de la información como parte del equipo enorme de trabajo de este Ministerio de Educación. Nada, y por ahí sí que se queden con este mensaje, nosotros lo trabajamos mucho con los docentes. Mirando 1 año y medio para atrás, hay que ser un poco benevolente con uno, ¿no? Hay que pensar que todos atravesamos esta crisis y que tenemos que estar bien para poder acompañar a los niños y a las niñas. Entonces, esa tiene que ser un poco la mirada, también cuando miremos a los docentes, ¿no? Que hacemos lo que pudimos con todo esto que nos sucedió, siendo también mamás, papás, trabajadores y todo lo que todos ustedes saben perfectamente que implica estar en las pantallas todo el día y transitar esta situación. Así que, nada, muchas gracias por la escucha y por el espacio. Bueno, gracias, Maca. Bueno, de mi parte, gracias a todo el equipo de Participación Ciudadana, a Maca y a Sole y a Gabriel. Y bueno, la conclusión final para mí es: escuchemos, no juzguemos, acompañemos, disfrutemos, y las últimas palabras de Sole, con alegría y con sentido del humor. Todas esas cosas a veces nos cuestan tanto, y ni hablar en pandemia, pero tenemos que hacer el esfuerzo por ellos, que es lo que más queremos, nuestros hijos. Bueno, gracias, Ignacio. Así es, muchísimas gracias de verdad por esta participación, a todos los vecinos por sumarse, y no se vayan sin antes completar una encuesta que vamos a estar mandando al chat en este momento. Ahí la pusimos. Es una breve encuesta para que desde nuestro lado podamos seguir mejorando sobre estos procesos participativos y sobre los formatos y metodologías de estos encuentros. Así que bueno, sin ir más lejos, ahora vamos a dejar una platita de agradecimiento con un correo de contacto. Ante cualquier duda, consulta o sugerencia nos pueden escribir y los vamos a ir leyendo. Nuevamente agradecerles, muchísimas gracias a todos los invitados y a todos los vecinos por haber participado. Muchas gracias.